Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a Internet, y especialmente a los fans de las series turcas, con la cabeza hecha un lío. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que si sigues la televisión turca, seguro te suenan muchísimo. Han compartido pantalla, han compartido éxitos, y sobre todo, han compartido una conexión que para muchos es inexplicable. Así que pónganse cómodos, porque vamos a meternos de lleno en la química de estos dos, a debatir si es amor, si es amistad, o quizás, un poco de ambas cosas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores turcos más queridos y exitosos de su generación. Sus nombres resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento, y es que no es para menos. Han protagonizado proyectos que han cautivado a audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional, y su talento es innegable. Pero si hay un proyecto que los catapultó a la altura de estrellas y que, sin duda, encendió la chispa de innumerables especulaciones, ese fue Medcezir. Esta serie, que aquí en muchos lugares se conoció como El secreto de mi padre o El mar de la miseria, es una adaptación turca de la famosa serie americana de OC. Y desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Mira, aparecieron en pantalla, algo hizo clic. No solo entre ellos como personajes, sino también entre ellos como actores. La química era palpable, eléctrica, de esas que hacen que el público se enamore perdidamente de la pareja en la ficción y, casi sin darse cuenta, empiece a preguntarse qué sucede detrás de cámaras. Su interpretación en Medcezir fue un auténtico torbellino de aclamación. La crítica se rindió ante su talento y el público los adoró. Lograron transmitir esa intensidad, esa pasión ardiente y esa vulnerabilidad que caracterizan a las grandes historias de amor. Cada gesto sutil, cada mirada cargada de significado, la forma en que sus personajes parecían complementarse a la perfección, todo eso contribuyó a crear una conexión que trascendía la pantalla. Y es que cuando dos actores poseen una química tan fuerte y tan bien ejecutada, es inevitable que la audiencia se sumerja en un mar de especulaciones. ¿Son simplemente compañeros de actuación excepcionales? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de la actuación? Pues bien, la realidad detrás de las cámaras ha sido, y sigue siendo, un tema candente de conversación y, para muchos, un verdadero enigma. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo Altay y Serine han mantenido una relación que a simple vista, parece ser extraordinariamente cercana, pero a la vez envuelta en una sutil ambigüedad. Por un lado, siempre se han presentado como grandes amigos y colegas de profesión. En innumerables entrevistas han dedicado elogios mutuos, destacando el apoyo incondicional, la profesionalidad intachable y el profundo respeto que se profesan. Han compartido que se entienden a la perfección en el set, que se ayudan mutuamente a sacar lo mejor de sus interpretaciones, y que comparten esa pasión desbordante por el trabajo bien hecho. Y seamos sinceros, esa conexión profesional se nota, se respira en su química en pantalla. Cuando dos personas se respetan y se entienden a nivel profesional, la magia, sin duda alguna, ocurre. Pero por otro lado, esa cercanía que proyectan, esas sonrisas cómplices que parecen guardarse secretos, esos abrazos que en ocasiones parecen durar un poquito más de lo estrictamente necesario para una fotografía. Todo ello ha alimentado sin cesar los rumores y las especulaciones. Los fans, que viven y respiran las historias de sus ídolos, anhelan, por encima de todo, creer en el amor. Y la historia de Yaman y Mira, tan romántica, tan intensa, tan apasionada, sembró en muchos la esperanza de que esa chispa encendida en la pantalla pudiera trasladarse a la vida real. Hemos visto fotografías de ellos juntos en eventos, compartiendo momentos fuera del riguroso horario de rodaje, y cada una de estas apariciones, por mínima que sea, ha sido analizada con lupa por los seguidores más devotos. Es importante reconocer que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las amistades pueden alcanzar niveles de profundidad inimaginables. Los actores pasan largas y arduas horas juntos, compartiendo experiencias emocionales intensas, superando desafíos profesionales monumentales y celebrando éxitos resonantes. Este proceso inherentemente crea vínculos increíblemente fuertes que trascienden las simples relaciones laborales. Podríamos afirmar que Altay y Serine han forjado una amistad sólida y duradera, fundamentada en el respeto mutuo, la admiración genuina y esa experiencia compartida de haber
protagonizado uno de los mayores éxitos de la televisión turca de todos los tiempos. Sin embargo, la química que proyectaron como pareja en Medcezir fue de una magnitud tan impactante, tan arrolladora, que para muchos esa conexión sentimental parece ser la única explicación lógica y satisfactoria. Es esa cualidad indefinible, esa chispa esquiva, esa energía intangible que hace que la audiencia se sienta profundamente involucrada y emocionalmente conectada con la relación de los personajes. Y en el caso particular de Atay y Seriney, esa chispa estaba encendida, brillando con una intensidad que iluminaba la pantalla. Sus interacciones en pantalla eran de una credibilidad asombrosa, rebosantes de pasión y, a menudo, desgarradoras. Lograron que el público sintiera cada alegría, cada dolor, cada conflicto como si fuera propio. A lo largo de la historia del cine y la televisión, hemos presenciado numerosas parejas de actores que, tras compartir proyectos, mantienen una amistad sincera y duradera. Pero también hemos sido testigos de aquellas cuyas relaciones han trascendido los límites de la ficción para convertirse en una realidad. Con Atay y Seriney, la percepción general es que nos encontramos en un punto intermedio, o al menos, esa es la conclusión a la que la mayoría llega. Siempre han mantenido una notable reserva respecto a su vida personal, una discreción que es completamente comprensible en un mundo donde cada uno de sus pasos es escrutado y analizado al milímetro. Pero esa misma reserva, sumada a la intensidad de su trabajo conjunto y a la palpable conexión que emanaban, ha dejado un vasto espacio para la imaginación colectiva. Entonces, la gran pregunta que sigue resonando es: ¿amor o amistad? Es sin duda la pregunta del millón, el enigma que intriga a tantos. Personalmente considero que su relación es una fascinante y compleja mezcla de ambas esferas. Han construido una amistad verdaderamente profunda, nacida de una experiencia única y enormemente exitosa. Se admiran y respetan profundamente como profesionales y se apoyan incondicionalmente como personas. Pero también es absolutamente innegable que la conexión que compartieron en Medcezir fue algo verdaderamente especial, algo que iba más allá de la mera actuación. Esa intensidad, esa asombrosa capacidad de mirarse y entenderse sin necesidad de palabras, esa química, que tanto anhelamos encontrar en las historias de amor más cautivadoras, ellos la poseían en abundancia. Quizás una parte de esa inexplicabilidad, que tanto nos fascina, radica en el hecho de que su amistad se construyó sobre una base de amor vivido intensamente en pantalla. Es una tarea ardua y a menudo imposible separar la actuación impecable de la persona que la interpreta, especialmente cuando esa actuación es tan convincente y conmovedora. Y Atay y Seriney son, sin lugar a dudas, maestros consumados en su arte. Han logrado crear una ilusión tan real, tan palpable, tan profundamente conmovedora, que es completamente natural que el público desee fervientemente que esa ilusión se transforme en una hermosa realidad. Además, no debemos olvidar un detalle crucial: ambos actores han tenido relaciones sentimentales significativas fuera de esa etapa. Atay ha estado en relaciones con otras parejas, y Seriney también ha tenido sus propias vivencias amorosas. Si bien esto a primera vista podría sugerir que no existe actualmente ningún vínculo romántico entre ellos, no descarta por completo la posibilidad de que en algún momento haya existido algo más, o que su amistad sea tan fuerte y resiliente que trascienda las convenciones y las etiquetas tradicionales. Lo que sí es una certeza absoluta es que su legado en la televisión turca está intrínsecamente ligado a Medcezir y a la increíble y memorable pareja que formaron. Han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los espectadores, una marca que perdurará en el tiempo. Y esa conexión, sea cual sea su naturaleza exacta y por mucho que intentemos definirla, es algo que inspira, que emociona y que nos recuerda que a veces, las relaciones más interesantes, las más complejas y las más fascinantes son precisamente aquellas que se resisten a ser encasilladas en categorías simples y predefinidas. Para recapitular, hemos estado explorando a fondo la misteriosa y cautivadora química entre Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos evocado su icónico papel en Medcezir, la serie donde su conexión en pantalla cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Hemos debatido intensamente sobre la posibilidad de que su cercanía se trate de amor, de amistad, o quizás de una combinación de ambas, considerando cuidadosamente sus entrevistas, sus apariciones públicas y la palpable intensidad de su trabajo conjunto. Y tras un análisis minucioso, hemos llegado a la conclusión de que muy probablemente su relación sea una hermosa y compleja fusión de ambas esferas, una amistad profunda y sólida, cimentada en la admiración profesional mutua y el respeto más sincero,
pero también una conexión especial que nació en el set de rodaje y que para muchos sigue siendo un tema de intrigante especulación. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por la fascinante química de Atai y Serini tanto como yo he disfrutado preparándolo. Ahora me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que lo que une a Atai y Serini es amor, amistad, o algo completamente diferente, algo que escapa a nuestra comprensión? Déjenme sus opiniones, sus teorías más audaces y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes, sus comentarios enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también sean fervientes fans de la televisión turca, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.